Pues buenas tardes, hermanos. Vamos directamente a la lectura del mensaje del día de hoy. Y seguimos con el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas 17 del 5 al 10. Lucas 17 del 5 al 10. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues todo lo que debíamos hacer, hicimos. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo estamos delante de ti en esta mañana, agradecidos, Padre, por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, abra nuestro entendimiento, y que tu palabra produzca en nosotros, Señor, una comprensión más profunda de ti, que produzca una relación más estrecha entre tú y cada uno de nosotros. Para tu gloria y tu honra te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Todos nosotros, en un momento de nuestra vida, nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones, nos enfrentamos a nuestras propias debilidades e insuficiencia. A veces llegamos a sentir o pensar que el camino en que nos ha puesto a Cristo, pues siempre va a cuesta arriba, o que es muy desalentador, y hasta que nos damos cuenta que que lo mejor hasta ese momento pues no es lo suficientemente bueno. Nuestro Señor Jesucristo les había dado varias lecciones a los discípulos. Por ejemplo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adultera en su corazón. De cierto te digo que me debes de perdonar a tu enemigo hasta 70 veces 7. O sea, 490 veces. O sea, siempre. Jesús había dado estas lecciones y en el contexto podemos leer en los versículos de este mismo capítulo, en los versículos 3 y 4, también una lección sobre el perdón. Dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti,
repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Jesús estableció un estándar muy alto, como decimos comúnmente, puso una vara muy alta, y los discípulos pues se vieron desafiados ante esto, ¿verdad? Ellos tenían un bote para pescar y dijeron, no, pues ante esto vamos a necesitar un barco más grande. Y le pidieron al Señor, aumentanos la fe. Nosotros también podríamos llegar a preguntarnos, ¿necesitamos una fe más grande? ¿Necesitamos más fe? ¿Necesitamos una fe más grande para nosotros? Vamos a analizar despacio lo que Jesucristo les responde, ¿verdad? Ellos pidieron un aumento de la fe y Jesús les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a un sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La respuesta de Jesús fue totalmente inesperada. Dice, un momento, si acaso tuvieras fe, podrías decir, muévete esta montaña de aquí para allá, o desarráigate este árbol y ve y plántate en el mar. Pero no es así, les dice Jesús. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza tengo entendido que es muy pequeñito, ¿verdad? O sea, no se ve, o sea, prácticamente ustedes no tienen fe, ¿verdad? Y luego Jesús les da una parábola que les ha de haber parecido pues bastante humillante a los discípulos. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta un ganado, le dice al volver del campo, pasa, siéntate a la mesa? Me imagino que después de que los discípulos escucharon las palabras de Jesús, pues haber corrido un largo silencio para meditar, para procesar, reflexionar en lo que Jesús les estaba diciendo. Y vamos a ver a través de este mensaje a través de una mirada más profunda en las palabras de Jesús, vamos a darnos cuenta que en realidad fueron palabras alentadoras. Sus palabras no solamente animarían a los 12 discípulos, sino que también son una bendición para cada uno de nosotros. Vamos a ver primero sobre la petición de la fe. La petición de la fe de los que le hacen los discípulos a Jesús estaba completamente fuera del lugar. En otras palabras, lo que los discípulos le estaban diciendo a Jesús, bueno, para cumplir con todas esas enseñanzas que tú nos estás dando, de que si tu hermano pecare contra ti, se arrepiente, perdónales hasta 70 veces 7. Bueno, pues para cumplir con todas esas enseñanzas, pues vamos a necesitar una fe más grande. Eso es lo que estaban diciendo los discípulos. Vieron la fe como algo que se podía medir,
que se podía cuantificar, que podían producir y acumular ellos mismos, como si fuera una batería de nuestro celular, como si fuera una batería que se podía cargar, ¿no? Así es como ellos vieron la fe. Ellos veían que no, pues si pasamos más tiempo escuchando las enseñanzas de Jesús, pasando tiempo en oración, escuchando, siendo partícipe y testigo de sus milagros, dando testimonio de sus maravillas, bueno, pues entonces esa batería pues se va a mantener con carga, se va a mantener cargada. Pero si los discípulos pecaban o se apartaban de Jesús, pues ellos veían que esa batería pues está bajando la carga, se está descargando. O si se iban a enfrentar a un gran desafío espiritual, ellos podrían checar, bueno, mi batería tendrá suficiente carga para enfrentar al problema que me voy a enfrentar. Entonces, cuando los discípulos escucharon las enseñanzas de Jesús, pensaron que su batería pues no tenía suficiente carga. Cuando ellos escucharon a Jesús, la lección de perdona a tu hermano siempre, ¿verdad? Ellos pensaron, no, pues checaron su batería. Bueno, para eso pues necesitaría más carga, ¿verdad? La batería no tiene suficiente carga. Y así muchas veces nosotros vemos la fe como algo que podemos acumular, como algo que podemos almacenar. Y esa comprensión que tenían sobre la fe los discípulos tenía que ser renovada, tenía que ser cambiada. Así como muchas veces la comprensión de nuestra propia fe tiene que ser de igual manera renovada o transformada. Jesús enseñó que la fe no es un bien que se almacena, no es algo que podemos almacenar como la batería de una carga, sino que es el fruto de una relación. En Efesios 2:8 esa escritura dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un don gratuito, es un regalo gratuito de Dios, es el fruto de esa relación que tenemos con Dios. Cuando el Espíritu nos convence de que nuestro Señor Jesucristo es digno de confianza, a esto le añadimos las experiencias que tenemos en nuestra relación con Él, pues eso es la fe, producto de nuestra relación con nuestro Señor. Hermanos, tenemos mentes limitadas por lo físicamente, ¿verdad? Y a veces no tendremos fe en Jesús en todos los sentidos y en todas las cosas. Sin embargo, somos capaces de creer en su palabra después de conocerlo mejor más profundamente. Vamos a ver un ejemplo. Si yo estuviera enfermo y Dios me sanara milagrosamente, entonces llegaría a conocer pues de que Dios es un Dios sanador, ¿verdad? O sea que tengo fe no porque sea una carga acumulada, sino porque
he llegado a conocer a Dios como el sanador. O sea, la fe es el fruto de nuestra relación de conocer a Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Dice la Escritura, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La fe tiene muy poco que ver con nosotros y tiene que ver todo con Dios. No es el poder de nuestra creencia o lo que cambia las cosas, sino la creencia de que Dios es todopoderoso. No es que nuestra oración sea poderosa, sino que Dios es poderoso. A veces tenemos la actitud no, pues voy a orar a Dios, voy a pedirle esto, que haga lo otro. Nos dirigimos a Dios para que Él haga y deshaga todo lo que necesitamos pidiendo a través de nuestra oración. Pero en realidad lo que debemos de hacer es buscar su voluntad, discernir su voluntad a través de la oración y vivir en la realidad de su palabra. Volviendo al ejemplo, porque puede que no crea en Dios en todas las formas que debiera, pero a través de esas experiencias estoy convencido de que Dios es un sanador, y eso es suficiente para creer en su palabra cuando la palabra habla sobre la sanidad, perdón. Y eso es lo que significa tener un poco de fe. Y esto nos abre el entendimiento cuando Jesús habla en los evangelios y se refiere a sus discípulos que tienen poca fe. Quizás los comentarios de Jesús de la poca fe de sus discípulos, o de que si tuvieran fe como un grano de mostaza, no una reprensión, sino un recordatorio que Jesús les está haciendo a sus discípulos de que en Jesucristo lo tienen todo. Los discípulos pidieron un barco más grande y Jesús les dijo, vayan al océano. Vayan con el que creó el océano. Jesús los dirigió con el Creador, con el que hizo el océano. En otras palabras, Jesús los reorientó. En lugar de que ellos se centraran en sí mismos, los reorientó a que pusieran a Jesús como el centro de sus vidas, que se mantuvieran enfocados en Jesús, no en sus limitaciones, no en su insuficiencia, no en su carencia. No es la creencia de que no es nuestra creencia interna de que el árbol se desarraiga y se planta en el mar, sino nuestra creencia es, si Jesús dice que Él lo puede hacer, nosotros confiamos en su palabra, en que así será, en que así será cumplido. Y otra cosa, que nuestro papel no es establecer la gente de Dios a través de nuestras oraciones, es decirle lo que Él haga o deshaga, sino más bien discernir su plan, discernir y tratar de conocer su voluntad. Y también no es el poder de los discípulos lo que los hará perdonar a otros, sino es nuestra completa dependencia
en el poder de Cristo, obrando en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Nosotros también dependemos totalmente de Jesús y la fe no existe aparte de Jesús, no existe. Es un privilegio, dar testimonio y participar en lo que Cristo está haciendo para recrear al mundo. Como seguidores de Cristo somos conducto, podemos servir como conductos de su poder milagroso. ¿Por qué razón, hermanos, después de tocar el punto de la fe, Jesús les da inmediatamente una parábola sobre el servicio? Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apaciente? Él les da una parábola sobre el servicio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Hay tres razones, hermanos. Una, somos muy propensos al orgullo. Otra es que tendemos a centrarnos en nosotros mismos. Y es también muy fácil caer en la vanidad, en los milagros que podríamos ser testigos. Son tres razones. La historia o la parábola sobre el servicio que dice Jesús, pues nos habla que debemos de vivir por cada palabra que sale de la boca del Señor. Seguimos la dirección, la guía y somos empoderados por el Espíritu Santo para participar en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como siervos que siguen órdenes, no debemos de enorgullecernos, no debemos de caer en el orgullo de lo que somos capaces de lograr, porque solo estamos haciendo lo que el Espíritu Santo nos ha instruido a hacer. No debemos de enorgullecernos. No hay lugar para el orgullo, sino solamente servicio, humildad, gratitud. En la respuesta de Cristo a esa expresión de insuficiencia de los discípulos, Él no trató de que sus seguidores se sintieran mejor, ni les dio una afirmación, ni se puso a orar por ellos. No se puso a orar para que recibieran empoderamiento como ellos querían, ¿verdad? Al contrario, Jesús les confirmó su insuficiencia en sí mismos, que eran incapaces de cumplir con ese estándar establecido por Cristo. Y al mismo tiempo les reveló su abrumadora suficiencia y su disposición para trabajar por nuestro bien. Y esa es una buena noticia para todos, porque Él nos dice, Cristo Jesús nos dice que Él es suficiente, ¿verdad? Es una buena noticia no solamente para los discípulos, sino también para cada uno de nosotros. Recordemos las palabras que el Señor le dijo a Pablo cuando le pidió a Dios que le quitara ese aguijón sobre la carne, ¿verdad? Y Dios le dijo: bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente. Cristo Jesús es suficiente. Todos nos sentimos insuficientes muchas veces y nos hemos preguntado si lo que estamos haciendo es suficientemente bueno. Como papás, como padres, a veces nos sentimos abrumados por la actitud o el comportamiento de nuestros hijos.
los pastores más experimentados se van a dar cuenta que su mensaje se quedó corto sobre lo que Cristo quería decir. Los científicos se van a encontrar en un momento de que hay un problema que no pueden resolver. Es la insuficiencia no se siente bien, ¿verdad? Pero es parte, hermanos, es parte de la vida cristiana. En nuestra insuficiencia apreciamos mejor la suficiencia de Cristo, ¿verdad? Nos damos cuenta de que no somos nada sin Cristo. Que en Cristo lo tenemos todo, ¿verdad? En Cristo lo tenemos todo. En nuestra insuficiencia, pues, nos recuerda la importancia de la humildad, y es entonces cuando podemos ser conductos de lo milagroso, podemos ser conductos de los milagros de Dios. Cuando nos enfrentemos a un desafío abrumador, no le pidamos a Dios un barco más grande, ¿verdad? Más bien, volvámonos a Cristo y vivamos en la realidad de su suficiencia, de que Cristo es suficiente. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Cristo es suficiente. En Cristo lo tenemos todo. Que Dios les bendiga. Y ante estas palabras